Hermanos, cuando llegamos a los caminos de Cristo Jesús, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, cuando decidimos hacer pública nuestra conversión, nuestra entrega a Dios por medio del bautismo en agua, las puertas del mundo sobrenatural se abren. Esa por lo menos es la experiencia que nosotros tenemos, hermanos. El Señor, el Espíritu Santo de Dios, abre las puertas de un mundo sobrenatural y empezamos primero, hermanos, a experimentar todo lo que significa un mundo que no conocíamos, un mundo especial, un mundo de cosas sobrenaturales. El mundo sobrenatural se abre para primero hacernos conocer y luego permitirnos ver que cuando hacemos las cosas creyendo en el único y verdadero Dios, no existe nada, escúchame bien, no existe nada imposible de conseguir. Pues nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Pero como podemos notar, la condición para ser parte de este mundo sobrenatural, para poder ver las manifestaciones del Dios viviente, es necesario creer. Es necesario, es fundamental creer. Es necesario tener la fe firme de que somos hijos de Dios, de que nuestro Padre Celestial nos da la autoridad para que podamos movernos con poder en donde quiera que estemos. Yo estoy completamente seguro, mi hermano, mi hermana, que tú has leído la palabra de Dios en donde Él nos dice que el Evangelio es poder, que caminar por los caminos de Cristo Jesús es poder. Y nosotros debemos tener presente todo el tiempo de que el Señor nos da la autoridad para que podamos movernos con poder en donde quiera que estemos. Les ruego que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Ahí vamos a leer de los versículos del 14 al 24. Marcos 9, 14. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Ahí la palabra de Dios dice así: Cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Hasta ahí esta palabra. Mis hermanos, mis hermanas que están aquí esta mañana, convocados por el Santo Espíritu de Dios, a lo largo de toda la Biblia, la palabra de Dios nos afirma que la clave de nuestra vida cristiana es la fe. Es la fe, hermanos.
Y por eso nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice que los hijos de Dios vivimos por fe y no por vista. Nos dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Pero ojo, que en los versículos que acabamos de leer, no dice que a Dios todo le es posible. No, lo que dice es que a la persona que cree, todo le es posible. Es decir que, si nos movemos por fe, si hacemos las cosas por fe, con la ayuda de Dios, mis hermanos, estamos capacitados como para hacer grandes cosas. Por eso es que todo el tiempo se nos está animando a que, al igual que lo hizo el padre del muchacho cuyo hijo estaba atormentado por un espíritu inmundo, le pidamos al Señor que nos aumente la fe. Hermanos, esto tiene que ser algo continuo en nosotros. Todos los días, si es posible, nosotros tenemos que estarle pidiendo, rogándole, suplicándole al Señor que nos aumente la fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros nos estamos moviendo en un medio de incredulidad. Todo el tiempo, hermanos, nos estamos moviendo en este mundo que está lleno, está saturado de incredulidad. De ahí que es importante, mis hermanos, que nos rodeemos de personas que comparten lo que creemos. Que nos juntemos con personas que confiesen al mismo Dios que tenemos, que tengan la misma fe que profesamos, porque de esa manera todo lo que hagamos o digamos va a ser para darle la gloria a Jesucristo. Sí, mis hermanos, cuando estamos entre hermanos en la fe, a la final nosotros en toda la conversación, en todo lo que digamos, estamos siempre dándole la gloria al Señor Jesús. Le estamos atribuyendo a Él todas las bendiciones que recibimos. Le estamos dando a Él la potestad sobre nuestras vidas en todo momento. Estamos reconociendo que Él tiene el dominio, el control total de nuestras vidas. Sí, mis hermanos, en el hogar, por ejemplo, tanto el esposo como la esposa deben creer por el milagro que están esperando. Porque si uno de ellos no espera o no cree que el milagro va a suceder, que va a darse, casi es un hecho que nada pasará, hermanos. Tiene que haber unidad en el sentir. Tiene que haber unidad en la fe. Unidad, hermanos, en creer lo que uno y otro cree. Así es, las cosas no estarían bien, por ejemplo, si la esposa está creyendo por un milagro de un trabajo para su esposo, pero en cambio él solo pasa lamentándose, diciendo que como ya es fin de año, ya nadie contrata, diciendo que para conseguir un trabajo hay que tener un buen contacto, y por último, que ya vienen orando algún tiempo por eso y que nada pasa. ¿Por qué sucede eso, mis hermanos? Simplemente porque el esposo, en este caso, en lugar de leer la Biblia, está leyendo el periódico con pura mala noticia. En lugar de relacionarse con otros cristianos, está de buen amigo, de pana con un impío que lo único que hace es transmitirle la incredulidad. Su actitud sería realmente diferente si su mente y corazón estuvieran llenos de la palabra de Dios, que siempre levanta la palabra de Dios, siempre anima, siempre da esperanza, siempre son buenas noticias la palabra de Dios. Su manera de expresarse sería diferente si las amistades que frecuenta son cristianos que le recuerdan las promesas de Dios. Y eso es lo hermoso de congregarnos, hermanos. Muchas veces nosotros venimos cargados acá, venimos aproblemados, incluido el pastor. Y están nuestros hermanos
para el momento en que saben respecto de nuestra situación, están siempre diciéndonos y animándonos: adelante, no te desesperes, el Señor te va a ayudar, el Señor es quien te va a sacar, te va a prosperar. Y esas palabras son una bendición para nosotros, están siempre alimentando nuestro espíritu para que no nos derrumbemos, para que no nos desanimemos, hermanos. Entonces, si crees en las promesas del Señor, que son bien reales y se cumplen, siempre andarías en victoria, siempre estarías de buen ánimo, siempre estarías esperando solo cosas buenas. Pero como la mayoría de las veces te dejas llevar por lo que ves y escuchas, que generalmente es lo contrario a lo que Dios te ha prometido, sin darte cuenta, te mueves en el reino de los hombres. Estás moviéndote en el reino de los hombres en lugar de moverte en el reino de Dios, que es el lugar donde el Señor te ha llamado a vivir todo el tiempo. Y eso es lo bueno, hermanos, de ser fieles al Señor, viniendo a la iglesia a escuchar su palabra, su mensaje, porque de aquí salimos cargados las pilas en la fe, hermanos, en el creer de que nuestro Dios está a nuestro favor y que pese a las circunstancias que estamos viviendo, vamos a salir adelante porque no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. Sí, mis hermanos, en el reino de Dios, sus hijos nos movemos conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial y no conforme a lo que sentimos, porque cuando vives según lo que sientes, si todo salió bien, estás feliz y crees que Dios te escuchó. Pero si algo no salió como esperabas, te sientes pésimo y piensas que Dios te abandonó. Y así no se puede, hermanos, no se puede vivir así. ¿Por qué? Porque esta es claramente una fe basada en sentimientos, una fe sustentada en los sentidos, una fe que ahora mismo tiene a muchísimas personas amargadas porque las cosas no salen como ellos quieren. Esas personas están desanimadas porque lo que les hace sentir bien no aparece, no asoma, no se da. Y es que solo confían en lo que ven sus ojos, en lo que perciben sus sentidos. Solo a eso le dan credibilidad. En su vida no hay lugar para la fe en Dios, no hay lugar para los milagros, no hay lugar, peor aún, para las cosas imposibles, en las cosas que no se ven, aunque la Biblia, la palabra de Dios, lo diga. Más o menos lo que le pasó al apóstol Tomás, que declaró que no va a creer hasta no verlo con sus propios ojos. Mira, por favor, lo que dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan, capítulo 20, versículo 24. Evangelio de Juan 20, 24. Ahí vamos a leer hasta el 29. Ahí la palabra de Dios dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hasta ahí esta palabra. Bueno, el caso de Tomás, mis hermanos, el caso de Tomás sigue repitiéndose hoy en miles de personas que pese a ser creyentes, ojo, estoy hablando de creyentes, pese a que conocen las promesas de Dios, pese a que el Señor les ha dado manifestaciones claras de que está presente en sus vidas, de que está interesado en sus vidas, de que les ama, solo creen en lo que ven, solo le dan crédito a sus sentidos, a lo que les hace sentir bien, a lo que les hace sentirse cómodos. Por eso, a todas estas personas, al igual que a Tomás, el Señor Jesús les dice hoy, que la fe que deben desarrollar es aquella que les permite creer sin haber visto. Creer sin haber visto. Que si lo hacen, van a ser bien bendecidos si pueden creer en todas aquellas cosas que anhelan sin que sus ojos lo hayan visto todavía. Porque esa es la fe. Sí, porque quienes van a recibir, escúchenme bien, hermanos, las personas que van a recibir las promesas de Dios son aquellas personas que han creído sin ver, aquellas que lo han leído en la Biblia y lo han creído, hermanos. Una cosa te digo, Dios nos dio los sentimientos para que podamos relacionarnos con los demás, no para que creamos en base a ellos. ¿Estás conmigo, mi hermano? Lo repito, Dios nos dio los sentimientos para que podamos relacionarnos con los demás, no para que creamos en base a ellos. No podemos estar creyendo en base a sentidos, no podemos estar creyendo en base a sentimientos. Por ahí no está la fe que el Señor quiere para nosotros. Miren lo que dice en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 17. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Ahí la palabra de Dios dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está el quid del asunto, hermano. Ahí está el meollo de lo que estamos tratando en la mañana de hoy. Ahí está lo que el Señor quiere comunicarte a ti y a mí para que quede grabado en tu corazón y en tu mente. Date cuenta, hermano, el único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, llama las cosas que no son como si fuesen. Claro, Él es el autor y consumador de la fe. De Él aprendemos la forma en que hay que creer. Con Él aprendimos que por fe debemos declarar que tenemos aquellas cosas que queremos, aunque aún no las tengamos todavía. Una y otra vez, ustedes me han escuchado decirlo, el Señor quiere que nosotros nos movamos por fe. Si tú eres una pareja o eres un matrimonio, tienes un hogar y tu anhelo, por ejemplo, es tener una casa, no tienes que estar solamente soñando o viendo lo que te gustaría tener alguna vez. El Señor lo que quiere es que tú vayas a esa casa que te gusta, vayas ahí, te pares al frente y le digas: Dios mío, gracias Señor, porque esta casa tú lo has hecho para tu hijo. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la fe que el Señor quiere en la que nosotros nos movamos. Y ponle este caso para todas las situaciones que son un anhelo en tu vida. Es posible que tú seas un jovencito, una jovencita y estás
queriendo tener una pareja. De igual forma, tú tienes que declarar por aquellas cosas que aún no tienes o aún no has visto como si lo tuvieras. Por eso es que muchos padres, aquellos que son conscientes de esta fe, que va más allá de lo que ven nuestros ojos, hay padres de familia, hijos de Dios, cristianos, que están orando por la esposa de sus hijos, aunque estos son todavía niños. Sí, mis hermanos, puede parecer una locura, pero es así. Dios mío, gracias porque tú tienes para mi hijo una esposa convertida, creyente, una esposa que te honra, que te alaba y que te da la prioridad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y ando aplicándolo a cada aspecto, a cada área de tu vida. Esa es la fe que se proclama sin haberlo visto todavía, sin tenerlo todavía en tus manos. Entonces, hermanos, por eso es que debemos tener el máximo cuidado con lo que tenemos, con lo que decimos. Tenemos que medir las palabras que salen de nuestra boca. Debemos pensar muy bien lo que vamos a hablar, porque lo que decimos se hará realidad para bien o para mal. Con razón la Biblia nos dice que por nuestras palabras seremos bendecidos o seremos condenados. Sí, mis hermanos, la fe que profesamos y que nos ha enseñado nuestro Dios a través de la Biblia, nos enseña que podemos declarar de que tenemos las cosas aunque aún no están en nuestras manos. Sí, pero también puede darse en el otro caso, hermano, de que tú estés declarando cosas negativas antes de que sucedan. Igual va a pasar. Sí, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque si tú, por ejemplo, vas y dices, yo soy pésimo para los negocios, a mí sí que ni para atrás ni para adelante. Efectivamente, hermanos, ningún negocio lo vas a poder concretar, porque estás declarando, estás proclamando, pero en negativo, en mal para ti. Entonces, es importante que tú midas, pienses antes de hablar, porque lo que decimos se hará realidad para bien o para mal. Con lo que acabo de decir, mi hermano, mi hermana que estás aquí en esta mañana, te pregunto, ¿qué palabras estás pronunciando? ¿Qué palabras estás pronunciando? ¿Pasas solo quejándote? ¿Pasas solamente hablando cosas negativas? ¿Andas repitiendo lo que oyes en la televisión o a tus amigos que son impíos, que no conocen del Señor? ¿Qué palabras estás pronunciando diariamente? ¿Estás declarando bendición para tu vida? ¿Estás confesando sanidad para tu cuerpo? ¿Estás hablando de prosperidad para tus finanzas, para tu trabajo, para tu negocio? ¿O estás quejándote? ¿Estás afirmando que las cosas no están bien, que nada funciona hoy, que nadie es digno de confianza, que el país está hecho pedazos, que estamos rodeados de ladrones, que la nación está en bancarrota, que tus finanzas están en crisis? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás declarando? Porque generalmente estamos repitiendo lo que oímos. Muchas veces ni nos consta, pero lo estamos repitiendo y nosotros estamos ahí atándonos por un lado y también maldiciendo nuestros pasos. Nosotros mismos. Tenemos que cuidar lo que decimos. Entonces, si ese es tu caso, el Señor te recuerda que aunque lo que estás diciendo puede ser cierto, por fe, tú debes declarar
que eres bendecido en tus finanzas, pues Dios es tu proveedor. Así es, tienes que declarar que tu negocio es próspero porque le pertenece al Señor. Tienes que decir que tu país es el lugar en que el Señor te hizo nacer y que aquí fluye leche y miel. Tienes que declararlo con convencimiento que tu futuro y el de tu familia es muy prometedor porque el Señor tiene un plan de bendición para ti. Tienes que decirlo plenamente que eres sano porque Jehová es tu sanador. Ese tipo de declaraciones es lo que tiene que salir de tu boca. Pero como nos dijo el Señor hace un momento, eso lo podemos hacer si tú estás metido, estás manejando la palabra de Dios, estás manejando la Biblia, estás escuchando mensajes de la palabra de Dios, vas a tener una respuesta de esa manera. Porque caso contrario, si estás por otro lado, si estás moviéndose solamente en medio de no creyentes, estás más bien dedicado a leer revistas o cosas donde solamente hay cosas negativas. ¿Qué es lo que vas a pensar? ¿Qué es lo que vas a declarar? ¿Qué es lo que vas a sentir? Pues negativo como el resto. Y el Señor no quiere eso. Sí, mis hermanos, dicho de otra manera, no llames a las cosas negativas como si fueran. No lo hagas, no te conviene. Tú mismo estás echando tierra sobre las cosas que deberían ser una bendición, prosperidad para ti. Este negocio no funciona. Le meto todo el trabajo, todo el esfuerzo y no sale. Falla el uno, falla el otro. Esta cosa no me produce lo que yo quiero. Pueda que sea cierto, pero lo que el Señor te está diciendo, oye, tú eres un hijo de Dios. Tú debes tener una fe, como lo ha dicho en esta mañana, declarar las cosas que uno anhela, que uno espera, aunque aún no sucedan. Aunque todo esté funcionando como acabo de declarar, yo tengo que decir, Dios mío, este negocio es tuyo. Señor, este negocio está destinado al éxito. Señor, esto se va a multiplicar. Esto va a ser de bendición para mí. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Es muy diferente, hermano. Entonces, por eso es que el Señor te dice en esta mañana, ¿qué estás declarando? ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? No, es que ahorita ya no hay trabajo, ya es que ya los últimos meses del año ya no hay nada, ya nadie contrata nada, ya ahorita más bien ni busco, ya me quedo aquí más bien tranquilo. Cuando lo que el Señor está diciendo, oye, aunque eso sea cierto, declara por fe, Señor, gracias. Tú eres quien me provee de todo el trabajo que necesito en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Gracias, Dios mío, por ese trabajo que está llegando a mi vida. Yo lo recibo, lo agradezco, Señor. Está por llegar, está a la puerta. Gracias, Señor. Esa es la única forma de agradar a Dios, hermano. No hay otra forma. Lo otro es como deshonrar al Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo somos, sin orgullos, sin vanidades de hombres, nosotros somos diferentes al resto, mis hermanos. Eres un hijo, una hija de Dios, llamada a salvación, eres salvo. Tu destino es el cielo, tu destino es la nueva Jerusalén. El Espíritu Santo vive en ti. El Señor te ha dado poder para que con tu palabra, la palabra que sale de tu boca, tú puedas abrir un mundo sobrenatural que te permita hacer realidad las cosas que todavía no tienes. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, no llames, por favor, a las cosas negativas como si fueran. No, todo lo contrario. Debes llamar a lo que aún no es como si ya fuese. Tienes que llamar a las cosas
como deseas que sean. Esa es la fe con la que el Señor quiere que vivas y le honres. Así que, mi hermano, mi hermana que ha sido convocado por el Señor en esta mañana, aléjate del desánimo y agárrate del optimismo. Haz a un lado la derrota y abrázate de la victoria. Sí, mis hermanos, desecha el temor y sujétate de la fe. Sujétate firme de la fe, porque lo que el Señor te ha prometido va a ser realidad en tu vida. El Señor lo va a cumplir, el Señor lo va a hacer realidad. Pronto lo vas a tener en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos.